tuvo diputados y con candidaturas comunes PSOE e Izquierda Unida para el Senado. Los socialistas consideran que de esta forma podrían obtener 800.000 votos más y llegar así al gobierno de la nación, que tendría ministros de la coalición. La respuesta de Izquierda Unida ha sido pedir una inmediata reunión para ponerse de acuerdo en el programa y se muestra contraria a no presentarse en todas esas provincias, aun cuando podría pedir en ellas candidaturas comunes. En cualquier caso, la negociación tendría que ser muy rápida, ya que el próximo viernes expira el plazo oficial para presentar coaliciones electorales para los comicios de marzo, dentro de mes y medio aproximadamente. ¿Y qué piensa el PP de todo esto? Pues de entrada, lo consideran un pacto a la desesperada entre perdedores. Pero de eso vamos hoy. Don Javier Arenas, secretario general del Partido Popular, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes, como siempre. Bueno, pues ya ve usted que los socialistas piensan que con este pacto de izquierdas podrían lograr 600.000 votos más y con ello el gobierno. ¿A ustedes les preocupa esta unidad de la izquierda? Mire, yo con toda sinceridad, a medida que pasan los días, y quizás pondría referencia al comienzo de este año 2000, y a partir del momento en que se produce la disolución de las Cortes Generales y empieza, digamos, claramente la carrera electoral, pues quiero decirle que a medida que pasan estos días estamos más tranquilos. Y estamos más tranquilos porque nos parece que la posición del Partido Popular se está percibiendo con mucha claridad por parte de los ciudadanos, que nuestra oferta política está muy clara, que estamos dedicando este tiempo a explicar la gestión del gobierno de los últimos 4 años y dentro de unos días a presentar el programa electoral para el próximo decenio, que es un programa muy amplio y yo creo que muy ilusionante. ¿Y qué está pasando fuera, digamos, de nuestra órbita política e ideológica? Pues en mi opinión lo que está reinando es una extraordinaria confusión, Usted ha hecho alusión a la posición del PNV, que por cierto también ha dicho que desearía una victoria del PSOE, el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. El señor Almunia hace una semana hizo una oferta para que entraran en su gobierno los miembros de CiU y del PNV. Ahora esta oferta, que significa que Izquierda Unida no se presente en 34 provincias, a mí me parece que todo se puede calificar como de una extraordinaria confusión, En segundo lugar, creo que los pasos que está dando el señor Almunia son pasos que vienen marcados por su convicción de saberse perdedor y de que no va a ser la primera fuerza política en las generales. Y luego, por la experiencia que tengo en la vida pública, que ya es alguna, esas ecuaciones, desde luego, no tienen nada que ver con la realidad. Eso de yo pacto con no sé quién, y eso significa 500.000 votos más para mí, no sé cuántos votos más para mí. En definitiva, yo creo que hay que esperar para ver cuál es la oferta definitiva del PSOE. Hoy sabemos que Almunia es el candidato del PSOE, que es el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña también a las elecciones. Nos queda resolver esta cuestión de Izquierda Unida y en cualquier caso yo sí creo que el espacio de la moderación, el espacio político de centro en España, el Partido Socialista con estas actitudes lo está dejando prácticamente en solitario al Partido Popular. Luego, mi opinión, desde la modestia, desde la humildad, porque las elecciones se ganan en las urnas y no en ninguna encuesta, mi opinión, cada día que pasa la posición del Partido Popular es más sólida y creo que estamos afianzando nuestra mayoría cada día que pasa, en mi opinión. Bien, pero lo que pasa es que los sondeos dicen, a falta de esta variable, que no sé si se concretará o no, dicen que no habrá mayorías. Es decir, que el Partido Popular, para gobernar, necesitaría pactar de nuevo con los partidos nacionalistas. ¿No es esto muy difícil después del distanciamiento abrupto que se está produciendo en estos momentos entre el PP y los nacionalistas, sobre todo con el PNV me refiero? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que la fuerza política más votada, va a ser la que organice la estabilidad y la acción del gobierno en los próximos 4 años. O sea, estoy absolutamente convencido de que no se va a construir una mayoría alternativa a la que salga de las urnas. A mí me parece que el señor Almunia está igual de convencido que yo. Por eso está yendo a pactos con cualquier tipo de formación política, independientemente de cuál sea su modelo de Estado, independientemente de cuál sea su condición ideológica. A partir de ahí, pues el Partido Popular ha tenido un periodo en esta legislatura interpretando la mayoría que los españoles nos otorgaron. En marzo del 96, los españoles no nos dijeron, tienen ustedes una mayoría absoluta y a gobernar. Nos dijeron, son la primera fuerza y tienen una mayoría que ahora tienen que gestionar. Yo recuerdo que entonces, si me lo permite, había quien no daba un duro por el gobierno de José María Aznar, había quien hablaba de un gobierno de paréntesis, en mi tierra se decía,
por parte de algunos dirigentes socialistas. Aznar no se va a comer los polvorones, tan buenos de estepa que tenemos. Aznar no se va a comer los polvorones en la Moncloa. Los más refinados, decían, los vinculados a los mercados financieros. No damos ni un euro por este gobierno de José María Aznar. Al final los españoles han visto cómo en estos 4 años esa mayoría de difícil gestión ha significado 4 años de prosperidad, 4 años de progreso y 4 años de estabilidad. A partir de ahí, en mi opinión, sean cuales sean los resultados de las próximas elecciones generales, hay que seguir dialogando con los partidos nacionalistas que están comprometidos, que son respetuosos con el marco constitucional. La posición del PNV, pues es cierto que hemos dialogado en el Parlamento, pero la posición del PNV es la que ha cambiado sustancialmente. ¿En qué dirección? En primer lugar, un cambio estratégico. Antes el PNV estaba en los foros, hablaba y dialogaba con los partidos constitucionales. En este momento ha decidido una alianza que ni sus propios electores pueden entender, con HB y con todo ese entorno de ETA. Y en segundo lugar, también hay un cambio de posición en lo que se refiere al modelo de Estado. Ya está cuestionando abiertamente que la soberanía resida en el conjunto del pueblo español. Está cuestionando abiertamente no solo la Constitución española, sino el Estatuto de Guernica, o yo diría que el propio concierto económico, porque el concierto económico tiene su origen y su legitimidad jurídica en la Constitución española y en el Estatuto de Guernica. Luego nosotros, independientemente de la mayoría que tengamos, a mí de las cosas más importantes de estos 4 años, ¿ha hablado alguien de arrogancia? No. ¿Ha hablado alguien de prepotencia? No. ¿Ha hablado alguien en estos 4 años de rodillo? Pues no. Pues a mí, yo lo comentaba con algunos compañeros del gobierno cuando yo tenía ese honor y esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno en estos 4 años y los españoles siempre aciertan el que todos los días el diálogo haya sido el vehículo para la acción política. Y en mi opinión, sea cual sea la mayoría que pudiera obtener el Partido Popular, tenemos que seguir practicando ese diálogo. Lo que sucede es que las cosas no son iguales, con una mayoría amplia, con una mayoría sólida, con una mayoría reforzada, que con una mayoría más limitada como tuvimos en marzo del 96. Una tercera pregunta antes de abrir el día. ETA ha vuelto a irrumpir en la pre-campaña electoral con un nuevo asesinato. Arzayus, que condena ese atentado, desde luego, dice que, o considera que les va a beneficiar electoralmente a ustedes. ¿Cuál es su respuesta? No sé el tiempo que estaré en la vida pública, ya llevo algunos años, pero el tiempo que esté en la vida pública me negaré rotundamente a analizar asesinatos, a analizar muertes y resultados electorales. Me parece una mezquindad hacer valoraciones electorales cuando de lo que estamos hablando es de la vida de las personas, cuando estamos hablando de asesinatos, cuando estamos hablando de una familia destrozada, cuando estamos hablando de tantas personas sensatas que viven con la preocupación de la amenaza del terrorismo. Así que yo desde luego no haré nunca una interpretación electoral y lamento mucho pues que el señor Arzayus todos los días haga análisis electorales en relación con el terrorismo, porque se olvida que el terrorismo supone sobre todo muerte y vulneración permanente de los derechos humanos. Muy bien, pues está con nosotros Julio César Iglesias. Muy buenos días. Buenos días, señor Arenas. Buenos días. Juancho Armas Marcelo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Arenas, buenos días. Don Juancho, buenos días. El hecho es, señor Arenas, que los socialistas cuando han presentado esta oferta de pacto a Izquierda Unida lo hacen efectivamente desde unas cuentas electorales. Van a los comicios del 96 y dicen que el Partido Popular gana las elecciones por punto y pico y que Izquierda Unida tiene 2,5 millones de votos que no han tenido una repercusión en escaños. Esa es la cuenta que se hacía. Hace una apelación al voto útil. No se sabe si va a prosperar este pacto o no. Realmente hay una situación de puntos suspensivos. Parece que se van a reunir el señor Frutos y el señor Almunia, pero el desenlace de las conversaciones es desconocido, salvo en la cuestión ya planteada de que Izquierda Unida ha dicho que de ninguna manera aceptaría no presentarse en las famosas 34 provincias en las que no tendría representación. Que ha sido, según he leído, una cuestión sine qua non que ha planteado el señor Almunia. Esa es la impresión. Eso es así, ¿no? De todos modos, señor Arenas, puesto que no sabemos cuál es el resultado final de la conversación, yo le pregunto si el resultado de las conversaciones es no hay acuerdo, estamos en la situación anterior, luego todo seguiría igual, a efectos de la guerra de mensajes en la campaña. Ahora bien, si la respuesta fuera así y llegasen a un acuerdo, ¿variaría en algo la estrategia del Partido Popular cara a las próximas elecciones en atención, en mérito a la aritmética electoral de las elecciones pasadas, por ejemplo, don Javier? Con toda sinceridad, no. Y voy a intentar ser breve en la respuesta. Lo que pasa es que en sus preguntas introducen diversos análisis. Para empezar, yo creo
que para un partido político, que lo más importante, por supuesto, es la confianza de los ciudadanos y las elecciones, es donde está la vida de los partidos políticos, es más inteligente tener como referencia las elecciones inmediatamente anteriores que las elecciones de hace 4 años. ¿Por qué le digo esto? Porque hace 4 años, efectivamente, ganamos por 1,5 puntos las elecciones generales, pero no podemos olvidar que hace muy poca fecha hemos ganado las elecciones europeas por 4,5 puntos, por 1 millón de votos de distancia y con una reducción muy importante del espacio electoral de Izquierda Unida, que en mi modesta opinión, Izquierda Unida no va a tener un resultado electoral inferior al que tuvo en las elecciones europeas, pero eso es una mera opinión. A partir de ahí, yo creo que el Partido Popular no tiene por qué cambiar de mensaje. Tiene que mantener su mensaje, el mensaje del centro político, el mensaje del centro político capaz de presentar permanentes reformas, el mensaje de un partido que en 4 años ha conseguido, no que el gobierno, pero sí que la sociedad española, al amparo de la confianza y la estabilidad, y los pequeños y medianos empresarios creen 1.800.000 empleos, unos pensionistas que ya ven el futuro con tranquilidad, que no les preocupa la alternancia, se les había dicho durante mucho tiempo, si hay un cambio de gobierno se acaban las pensiones, la evolución de los tipos de interés, la bajada de impuestos. En definitiva, yo creo que la sociedad española en los últimos 20 años nunca ha tenido un momento de mayor optimismo. Y también creo que el gran cambio de estos 4 años, la protagonista ha sido la sociedad española. Lo que sí hay que decir es que el gobierno ha acertado en sus políticas, pero el gobierno no ha sido el gran motor del cambio, sino la propia sociedad española. Por tanto, creo que el Partido Popular tiene que centrarse en explicar su posición política en el centro reformista, en explicar 4 años de gestión de gobierno en que la corrupción ha dejado de ser un problema para la sociedad española, y eso también es muy importante, y en explicar cuál es su proyecto de futuro, que en mi opinión tiene que ser la ambición del pleno empleo, el elemento fundamental de ese proyecto de futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estoy convencido de que dependemos de nosotros mismos. O sea, todas las encuestas dicen en este momento, y yo con las encuestas desde luego me fío lo que me fío, que es muy poco, porque las elecciones no se ganan en las encuestas, se ganan en las urnas. Pero todas las encuestas dicen que en este momento el Partido Popular podría tener un resultado histórico para un partido de centro, no para un partido de izquierda, que sería estar en torno al 40, al 41, al 42% de los votos. Si el Partido Popular consigue ese resultado, es imbatible en las elecciones generales. Por eso llego a la conclusión de que nosotros dependemos exclusivamente de nosotros mismos. Segunda circunstancia, yo estoy convencido de que hay votantes de izquierda, incluso votantes que no tienen una clara, digamos, ubicación ideológica, ¿no? Votantes centristas, personas moderadas, que hace 4 años tenían unas reservas frente al Partido Popular que hoy no tienen. Tenían unas reservas que hoy no tienen, ¿no? Por eso creo que un pacto de estas características, de llegar a plasmarse, el pacto de Izquierda Unida y el Partido Socialista, dejaría el espacio del centro político en España en exclusiva al Partido Popular. Y en el espacio del centro político en España está la mayoría de los españoles y está la victoria de las elecciones. Por tanto, yo creo que si el pacto sale, no hay que cambiar nuestro discurso político, y si no sale, no hay que cambiar nuestro discurso político. Y de todas formas, si me lo permiten, insistir en la gran confusión, ¿no? Izquierda Unida no podrá pactar en Cataluña con el PSOE, según he leído también, porque en Cataluña ya hay un pacto hecho con Iniciativa per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña por parte del Partido Socialista. Ayer el señor Chávez ha dicho que en Andalucía no hay pacto. También se lo he leído, que en Andalucía no hay pacto, ¿no? Yo creo que hay una gran confusión que va a terminar, en mi modesta opinión, deteriorando al artífice de la propuesta del Partido Socialista, en mi opinión. Déjeme, señor Arenas, que le lleve un poquito la contraria, pero por divertirnos un poco antes de que empiece la campaña. Bien. Mire, ayer hablé por la noche con 2 o 3 miembros importantes de lo que es y sigue siendo Izquierda Unida, y uno en broma me decía que lo que hacía Almunia era una proposición indecente, alguien menos me decía que era insolente solamente, pero había gente que decía que era el decreto de la unificación lo que pretendía. Es decir, haciendo un análisis... ¿Se acordaba de la etapa de UCD? No de UCD, no solo de UCD, sino anterior, porque parece que es una sine qua non, esto es así y no, se acuerda que en un momento determinado la fusión de los partidos que organizaban la UCD y se conoció aquello en su pero momento. El comunista que me estaba hablando, que sigue siendo comunista, iba más atrás. Pero bueno, yo le digo que yo en su papel, que no lo quiero ni atado, hay que tener mucha vocación, yo en su papel realmente estaría preocupado. Porque no pienso,
y eso lo hemos hablado en privado esta mañana, Mariñas, Julio César y yo antes de entrar, yo no pienso que el señor Almunia sea realmente tan torpe de darle tanta publicidad al señor Fruto si esto no está cerrado. Realmente, hombre, uno tampoco ha hecho la primera comunión ayer y uno piensa que aquí hay gato encerrado, que los sine qua non se van a ir, de que la política es así, usted lo sabe mejor que yo, y que, hombre, que no hay publicidad gratis, que aquí esto está cerrado. Hombre, primero le alabo el gusto de no querer estar en mi lugar, por lo que ha dicho usted además, porque por la vocación. Hay que tener mucha porque vocación, la verdad es que la política, yo digo siempre, cuando me preguntan si la política es dura, digo sí, que la política es muy dura, pero que no tenemos ningún derecho a quejarnos, porque la política se está en ella de forma voluntaria. Y hay que tener mucha vocación porque da muchas alegrías, pero también da muchos disgustos, ¿no? A partir de ahí, es cierto que la propuesta de Almunia ha situado en el lugar del estrellato a la formación política de Izquierda Unida, que no atravesaba precisamente pues una etapa de mucha presencia en términos de opinión pública. Es cierto, es cierto. Y lo que usted dice pues podría tener bastante sentido. Hombre, una propuesta de estas características que organiza un debate público nacional, ¿no?, que mueve a toda la opinión pública española, pues tendrá un grado de madurez muy alto, ¿no? Yo tengo la impresión de que no. La impresión que tengo es que no. La impresión que tengo es que no, y la tengo sobre todo por los datos que he aportado anteriormente, ¿no? Me parece en buena parte más un brindis al sol que una propuesta. ¿Por qué digo esto? Porque para una formación política que quiere seguir siéndolo, renunciar a presentarse en 2/3 partes del territorio nacional es francamente muy complejo. Como he dicho anteriormente, ya el PSOE tiene en algunas comunidades suscrito acuerdos que prácticamente son incompatibles con el acuerdo con Izquierda Unida. En Andalucía, el Partido Socialista pues rechaza ese acuerdo, ¿no? O yo me inclino a pensar que haya podido ser un error, y puede ser un error importante, más que la propuesta tenga una maduración privada o reservada anterior, ¿no?, por lo que estoy viendo. Pero de todas formas, ahí tiene usted mucha más libertad que yo, desde su posición de crítico independiente, constructivo, ¿no? Eso también hablamos los políticos de aplaudir la crítica constructiva. Hay que aplaudir, yo creo, la crítica constructiva y la que no es constructiva, porque no tiene por qué ser constructiva. Pero usted tiene la comodidad de opinar desde fuera y yo no me debo introducir mucho en lo que son opiniones sobre estrategia de nuestros competidores. Lo que sí quiero decirle es que la confusión es muy importante, que nosotros seguimos por el camino de la claridad, que creo que esa es una estrategia de perdedores, con toda sinceridad, y a partir de ahí, si hay una oferta de frente, digamos, frente antipartido popular, que es lo que parece que está diseñando el señor Almunia, pues a mí me parece que los españoles no hacen apuestas por formaciones anti o que tienen estrategias anti o negativas, ¿no? Los pactos del mes de junio, tuvimos ocasión de comentarlos aquí, ¿no? Se hicieron pactos contra las mayorías del Partido Popular en multitud de ciudades españolas. En Sevilla no hay prácticamente gobierno de la ciudad en los últimos tiempos. En Burgos hay una crisis muy importante, en Baleares hay problemas, en varias ciudades de Galicia hay problemas, ¿no? Yo creo que los españoles tienen una especial sensibilidad, y todos los ciudadanos en general, para apostar por opciones constructivas, por opciones de futuro y por opciones positivas, ¿no? Y todo esto, al final, es cómo desarrollo una estrategia para impedir la victoria del Partido Popular. Nosotros, ¿qué estamos intentando? El pacto importante. Y el pacto importante es el pacto con la mayoría de los españoles y se sella en las urnas. Ese es el pacto que vale. Señor Arenas, fíjese, para completar lo que decía Juancho Armas Marcelo, en la conversación que manteníamos, efectivamente, también aparecían otras posibilidades. Por ejemplo, el Partido Socialista, al hacer esta propuesta a Izquierda Unida, probablemente se dota del argumento de, al menos lo hemos intentado, para una parte del electorado de Izquierda Unida. Se ha dicho también que el electorado del Partido Popular se aproxima al centro por un lado y a la izquierda por otro, y que lo que puede ganar en Izquierda Unida lo puede perder en el centro. ¿Tienen ustedes cuantificada esa cuenta? Seguro que sí. Otra cosa es que quiera usted decírnoslo. Yo creo que es imposible cuantificarla, ¿no? Porque los análisis sociológicos no son tan certeros. Para mí la cuestión más importante es que en los últimos 20 años en España, cada día hay más centristas. Y me explicaré. Hace 20 años pues había un porcentaje apreciable de españoles que se consideraba de derecha,
derecha democrática, cuando la derecha es democrática, es respetable, por supuesto. Había muchos españoles que se consideraban nítidamente de izquierda, pasa igual que con la derecha, cuando la izquierda es democrática es respetable. Y había muy pocos españoles que se consideraban de centro izquierda o de centro derecha. Y para mí aquí está uno de los grandes activos de la sociedad española en los últimos 20 años. El panorama político europeo que menos se ha movido en cuanto al sistema de partidos políticos en los últimos 20 años ha sido el español. Ciertamente que alguien me podrá decir, hombre, es que los otros países de la Unión Europea llevan ya periodos democráticos mucho más amplios que permiten ya revisiones autocríticas del sistema de partidos políticos. Pero lo cierto es que en estos últimos 20 años no hemos visto partidos radicales, partidos de extrema derecha, recuerdo un escaño una vez solamente de un partido de extrema derecha, partidos de extrema izquierda en el Congreso de los Diputados o en el Senado, ¿no? Con esto le quiero decir que me parece que hoy hay muchas más españolas y españoles que se consideran de centro derecha, que se consideran de centro y que se consideran de centro izquierda, ¿no? Ahí es donde está la clave del resultado electoral, que el señor Almunia, ¿no?, pues pueda decir, yo ya me he justificado haciendo una oferta. Yo creo que hay que esperar a ver los contenidos también de la respuesta del señor Fruto, pero me parece que esta polémica se está viviendo con intensidad entre las personas que se consideran nítidamente de izquierda, porque lo que está pasando es que en principio con todo lo que esto supone, el Partido Popular parece que tiene la confianza de los españoles y españolas que le votaron en el 96, que están satisfechos con la gestión de gobierno y que estarían dispuestos a renovar la confianza en el Partido Popular. Y también con toda claridad crece por el espacio de centro. Lo que está intentando el Partido Socialista es que la pérdida que tiene por el espacio de centro se amortigüe con votos de izquierda. Pero eso siempre significa cambio de ubicaciones políticas. Eso siempre significa cambio de ubicaciones políticas. Lo que no puede un partido es hacer todo tipo de movimientos pensando que llega a todos los electores. Entonces, lo veo más en clave de discusión política legítima en el espacio de la izquierda, lo veo más en esa clave que en clave de resultado electoral, en mi opinión. Una pregunta que se va a repetir mucho durante esta pre-campaña y campaña. Habrá cara a cara, y le voy a hacer una pequeña reflexión. Y le voy a hacer una pequeña reflexión. El señor Almunia es evidentemente que quiere ese cara a cara y lo necesita además. Pero el señor Aznar no lo necesitaría también por dos razones. Lo cito dos razones nada más. En primer lugar, el año 96... El Partido Popular tuvo 9,7 millones de votos. Al llegar al 41%, tendría que superar lo que de momento es su techo electoral. Primero. Sí, el 41% en las generales sería un nuevo techo. Exacto, un nuevo techo electoral. Y segundo punto, el gobierno se queja muchas veces de que no es capaz de hacer llegar a la opinión pública todo lo que ha hecho hasta el momento, todo lo que ha hecho bien hasta estos momentos. Dos factores que se podrían, de alguna manera, demostrar y utilizar ese cara a cara. ¿Sabe usted cuánta gente ve los cara a cara? Lo sabe perfectamente, también como yo. Usted y yo lo sabemos. Entre 10 y 13 millones de personas. Vaya altavoz para poder explicar lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, ¿no? Yo creo, Juancho, que está bien que haya hecho la pregunta al señor Mariñas, porque tuvo el gran protagonismo de moderar uno de los cara a cara, y yo tuve en aquella ocasión la oportunidad de estar en la trastienda. Vaya trastienda. Pasamos, yo no sé, yo creo que 70, 80 horas previas a la celebración del debate. Pero como esas 70 horas ya se dan por asumidas, ahora serían menos. Ahora serían menos. Bueno, no sabemos. Sabe usted que los detalles ahí son muy importantes. Bueno, yo creo que no hay motivos para quejarse de que el gobierno explique mal las cosas, porque en cualquier caso será una cuestión nuestra. Yo sí creo que otras formaciones políticas presentan a los ciudadanos mucho mejor sus éxitos que el Partido Popular. O sea, aquello de las victorias son, para algunos hay victorias dulces, victorias amargas, las derrotas son, para algunos también hay derrotas dulces, derrotas amargas, y nosotros no es que seamos grandes especialistas en vender en vender, entre comillas, los logros de la acción del gobierno, pero en cualquier caso en eso es una cosa que siempre se puede estar en condiciones de mejorar. Yo digo que lo que es realmente difícil es explicar los logros cuando los logros no existen, ¿no? Pero algunos casos hemos tenido en la sociedad española en los últimos 20 años en que yo creo que se ha sido capaz incluso de explicar logros que no existían, ¿no? Dicho eso, el debate. Pues mire, en primer lugar, y ya uno va teniendo bastante experiencia, hay que estar muy pendiente de las resoluciones de la Junta Electoral,
porque últimamente, incluso en las cadenas privadas, recordemos aquí que en el año 93 el debate se organiza en 2 cadenas privadas, ciertamente en el año 96 ya no se celebra debate, en el año 96 no hay debate, hubo un debate de europeas, pero en el 94, en aquellas elecciones yo tuve ocasión de debatir con el señor Chávez, porque fueron autonómicas y europeas, pero bueno, para empezar, la Junta Electoral últimamente en todas las resoluciones ha venido planteando que en los debates tienen que estar presentes todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. En segundo lugar, pues existe siempre la cuestión de si el cara a cara significa una exclusión, una actitud, la decisión de excluir a otras fuerzas políticas de ese debate. Izquierda Unida pues ha solicitado estar presente en ese debate. Y la tercera consideración que podría ser, que no le va a resolver a usted la cuestión desde luego, es que esta básicamente es una cuestión estratégica que tiene que decidir de la dirección de campaña. Desde luego yo estoy convencido que un cara a cara lo gana José María Aznar, y me dice, ¿y por qué lo dice con tanta contundencia? En primer lugar, porque he asistido a los cara a caras de Aznar en el Congreso de los Diputados con Felipe González, en esta legislatura con 3 candidatos del PSOE, Felipe González, con el señor Borrell, con el señor Almunia, y la verdad es que en todos esos cara a cara parlamentarios, pues la figura política que ha brillado ha sido la de José María Aznar, y luego porque creo que José María Aznar en ese debate pues tendría 1000 argumentos que serían percibidos por la opinión pública como hechos y como realidades, y no solamente como opiniones, ¿no? Pero ya digo, es una decisión del comité de campaña y me parece que tanta profundidad va a haber en la campaña con debate cara a cara como con otro tipo de debates. También se puede plantear un debate de los candidatos sin que sea cara a cara. Y lo cierto es que en los últimos 20 años que yo recuerde, solamente hemos tenido 2 cara a caras en los últimos 20 años. Y me parece que en elecciones autonómicas, tuvimos en las elecciones andaluzas... Y las europeas y nada más. Y en las europeas y nada más, ¿no? Ya en estas elecciones europeas ha sido un debate con todas las fuerzas políticas. Quiero recordar que fueron cara a cara sí, cuando hablaba yo de cambios privada, pero no ha habido cara a cara en estas europeas, sino que han estado todas las fuerzas políticas, ¿no? Claro, ahí la ventaja del cara a cara parece que el debate a 2, ¿no? Siempre es más atractivo, que tiene más audiencia, y la ventaja de la presencia de todo es la garantía del pluralismo, ¿no? Nos quedaremos, hay que moverse ahí. Nos quedaremos y normalmente hay que decirlo también, porque vamos a ocultarlo. En la formación política que está en la oposición, normalmente es aquella que quiere y que presiona más para que se celebren ese tipo de debates cara a cara, ¿no? En Andalucía está pasando algo curioso ahora, no sé si lo han seguido, ¿no? Sí. Que Teófila Martínez ha pedido el cara a cara y el señor Chávez dice que no tiene inconveniente, pero pone como condición que haya un debate entre el señor Aznar y el señor Almunia. Eso es curioso. Los argumentos son intercambiables. Sí. ¿Quién sabe si todo dependerá de lo que hablen el señor Almunia y el señor Frutos? Yo hablaba de posibles cambios, en fin. Señor Arenas, le iba a decirle que empezó usted Bueno, es un asunto ese que pudiera en su caso ser relevante, ¿no? Pudiera ser relevante en Digo su que caso, empezó usted la precampaña, que no sé exactamente cuándo empezó, si fue hace 4 años o hace 4 meses o quizá hace 4 semanas. Cuando el presidente del gobierno, como sabemos todos, tiene la facultad de disolver las Cortes Generales, pero cuando hay un presidente como José María Aznar que cumple sus compromisos y lleva diciéndonos estos 4 años, la legislatura 4 años, No, seguro que se anticipa. La legislatura 4 años, Ya cogerá un buen momento para anticipar las elecciones. Entonces, cuando las elecciones son a plazo fijo, las precampañas y las campañas se hacen larguísimas. Porque al final ya yo creo que todos nos convencimos, empezando por el Partido Socialista, de que las elecciones eran en marzo. Entonces llevamos 4 meses, de septiembre a diciembre, que han sido meses con un tinte electoral muy claro, ¿no? Probablemente la precampaña próxima empiece el día 13 de marzo. Hay quien sostiene eso, pero lo sostiene además con razón, porque lo más importante para un partido político es el día a día. Yo creo que en los últimos 15 días prácticamente todos los votos están decididos. Yo iba a preguntarle iba a decirle que empezó usted con una contrariedad, que fue la noticia de la desaparición de Manuel Pimentel y Amalia Gómez, que son 2 personas muy próximas a usted, y eso sí que lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no nos cuenta usted cómo fue la primera conversación con Manuel Pimentel después de que se enterara usted? O incluso si la primera conversación fue con usted, que así debía ser. Le diría, Javier, no me presento, ¿qué fue lo primero que dijo usted? Si se puede saber, si es reproducible. Si es reproducible. Y si no, también. Cualquier conversación mía con Manuel Pimentel, que es un gran amigo y... No, la verdad es que eso fue una gran sorpresa. Y está siendo un gran ministro, es reproducible. Y cualquier conversación mía con Amalia Gómez es reproducible. A ver,
Vamos a ver, son dos personas a las que yo he tenido, tengo y tendré siempre profundo afecto y a las que profeso y siempre profesaré una gran admiración, y hemos sido y seguiremos siendo muy, muy amigos. Primera cuestión. Segunda cuestión, los amigos están no para imponer criterios, los amigos están, en mi opinión, para comprender decisiones. Tercera cuestión, no estamos nada habituados en la democracia española a que las personas que están en la política digan de pronto, oiga, yo he decidido que ahora toca proyectar más mi vida personal, mi vida familiar o mi vida empresarial. No estamos acostumbrados. Lo que estamos acostumbrados es que los que están en la vida pública siempre digan, oiga, yo quiero seguir. Fíjese, yo quiero seguir. Fíjese si es maldad, que mucha gente me ha dicho también ayer durante todo el día que hay muchos dirigentes del PSOE que plantean esta operación con la Izquierda Unida porque no se quieren jubilar. No se quieren jubilar. En todo caso, si perdieran, no se podría dar seguir en la sábana de la política. Yo creo que uno de los problemas importantes del Partido Socialista, al amparo del comentario de don Juancho, es que llevan 25 años los mismos. Y la política es como la vida, hay que renovarse permanentemente. Bueno, pues termino con lo de Pimentel por si les interesa, ¿no? Y lo de Amalia Gómez. Bueno, inusual completamente que las personas que están en la política digan, mire, yo ahora no sigo. Y a mí me parece que ese gesto pues, es digno de aplauso, es digno de aplauso. Y luego me pregunta usted por la curiosidad de la posible conversación. Manuel Pimentel llevaba mucho tiempo dedicado a la vida privada después de su paso por la política andaluza. Yo le invito a participar en el equipo del Ministerio de Trabajo y le quiero decir que con cierta sorpresa por mi parte aceptó. Hice aquella invitación porque me parecía que era un secretario general de Empleo extraordinario el que podíamos tener en el gobierno de España. Pero no las tenía yo todas conmigo al pensar que podía aceptar mi propuesta. Aceptó la propuesta, ha sido un gran secretario general de Empleo, hoy es un excelente ministro en mi opinión, pero también quiero decirle que me venía anticipando en toda la etapa de gobierno que esta sería su única legislatura. Es verdad que a continuación, pues, el señor Pimentel planteó la posibilidad, o aceptó la posibilidad que yo le planteé, de ir a las elecciones, pero siempre anticipándome que finalizado el periodo electoral y esta etapa de gobierno quería regresar a la vida privada. Y la última reflexión, que es la conversación que usted me recordaba o que planteaba como posible, es una conversación en la que me traslada que él cree que una vez tomada la decisión de dejar la vida pública, que le parece mucho más correcto hacerlo sin ser candidato a diputado porque no tiene la intención de ser 4 años diputado, que presentarse a las elecciones y luego decirle a los ciudadanos, miren, yo me voy a la vida privada. ¿Y a mí eso qué me parece? Pues me parece respetable, me parece loable. El caso de Amalia Gómez es distinto porque si ve usted hoy los medios de comunicación, Amalia Gómez sigue siendo la presidenta del Partido Popular de Sevilla, sigue en la vida política, aunque ha anticipado que quiere incorporarse a sus tareas docentes después de las elecciones. Por tanto, me parecen decisiones que los amigos tenemos que comprender, decisiones que hay que respetar y decisiones que se han comentado mucho por inusuales, pero yo aspiro a que en la democracia española en el futuro decisiones de este tipo no sean inusuales, porque empezó don Juancho diciendo antes comentando que la política es una vocación. Y precisamente la vocación es la que lleva a que la política no se convierta en profesión. Y yo creo que desde luego sobran profesionales de la política, sin embargo creo que faltan muchos profesionales en la política. Usted va a ser cabeza de lista por Sevilla y tendrá... Con mucha humildad y con mucha modestia. Porque tiene enfrente un peso pesado, que se llama Felipe González. Pues mire, tenemos Felipe González de número 1 y de 2. Yo no le voy a preguntar si va a debatir con ellos, por favor. Ayer me han preguntado y he dicho encantado, por ¿Otro debate en Sevilla? Pues y además yo no voy Felipe González y Alfonso Guerra. Felipe González es número 1, 2 es Alfonso Guerra, pero yo también quiero decir que la número 2 del Partido Popular es doña Soledad Becerril. Soledad Becerril, que también es una gran candidata y ha sido una gran alcaldesa de la ciudad, la que ganó, por cierto, muy bien las pasadas elecciones municipales. A partir de ahí, pues el único comentario que yo he hecho, pasa que el señor Guerra reaccionó como casi siempre, ¿no? Pues con insultos, ¿no? Pero el único comentario que he hecho es que no me parecía que fuera una candidatura ejemplar en cuanto a la renovación y al futuro. Dicho eso, pues seremos competidores. Yo desde luego no voy a entrar en la estrategia que van a plantearme de descalificaciones, de insultos.
durante la campaña. Si acepta un debate el señor González, pues lo tendré encantado con él para hablar de los problemas de Sevilla, que es mi tierra, siempre lo ha sido y siempre lo será, y a partir de ahí pues a intentar ganar más confianza de los ciudadanos de las que tuvimos en 1996, pero ciertamente es una batalla con entidad, porque se presenta una persona que ha sido presidente del gobierno y otro, el señor Guerra, que ha sido vicepresidente del gobierno. Pero hay un estereotipo en toda la sociedad española, por lo menos cada vez que se celebran elecciones y se celebran elecciones generales, un estereotipo que también es una realidad. Es indiscutible que el Partido Socialista Obrero Español gane o pierda unas elecciones, sigue siendo para el 33%, que es 33, 35 incluso, su base electoral la más bella del baile. Yo siempre me he preguntado qué es lo que le falta al Partido Popular para hacer un día indiscutir, no en las esto lo cantaba Sylvie Vartan, esto de la más bella del baile. Sí, bueno, es la época de Juan. Es de la época, eso volviendo a hablar de Sevilla. Johnny Hallyday. Sí. Aprende, volviendo a hablar de Sevilla, que te voy a decir una cosa que vas a aprender. Estar encantado. Por ejemplo. Y todo lo que sea aprender de Sevilla es fenomenal. Si es que voy a hablar de Sevilla. Hay un sevillano inolvidable que ustedes incluso han olvidado, los andaluces, se llama Alfonso Grosso. Alfonso Grosso. Yo tengo que hacerme decía, lo que le falla a mucha gente es el marketing. Sí. No le fallará a ustedes el marketing. No sabrán ustedes venderle a la sociedad española todas esas realidades, todos esos regalos que según el Partido Socialista son humo de Reyes Magos. Yo también le quiero decir que eso es una cuestión de tiempo. Yo he reconocido antes que somos malos vendedores, entre comillas, pero a mí me parece que también eso es una cuestión de tiempo. En España tuvimos la etapa de la dictadura, luego tuvimos dos gobiernos de Unión de Centro Democrático que han sido gobiernos, yo creo que básicamente de compromiso nacional, con unos partidos que formaban la UCD, que prácticamente eran el arco ideológico de toda Europa. Hay que recordar que dentro de la UCD militábamos personas de origen demócrata cristiano, liberal, socialdemócrata, ¿no? Personas que habían también colaborado en la etapa anterior y que tuvieron un papel clave en la transición y para traer la democracia. Y luego hemos tenido una etapa muy larga del Partido Socialista, en la que, si me lo permiten, yo creo que no solo se ha aprovechado en esa etapa del Partido Socialista, legítimamente, ¿no?, para defender los aciertos de esa etapa, para defender las bondades del proyecto socialista, sino que yo creo que en toda esa etapa, a diario, se ha insistido mucho en vincular al Partido Popular con etapas que nada tienen que ver con nuestro proyecto político. En esa etapa el Partido Socialista se ha intentado permanentemente mantener abiertas, y esto no lo digo como retórica, sino como una auténtica realidad, mantener abiertas, por ejemplo, las heridas de nuestra guerra. Yo no recuerdo ninguna campaña electoral en que el Partido Socialista no haya sacado la guerra civil a colación, ¿no? Yo todavía tengo en la memoria un candidato muy importante de Sevilla del Partido Socialista hablando en los mítines de la cartilla de racionamiento, ¿no? Y yo creo que esa propaganda permanentemente, situando al Partido Popular como el partido de los poderosos, situando al Partido Popular como el partido que ataca a los trabajadores, situando al Partido Popular como el partido que no defiende a los pensionistas, eso creo que ha tenido un calado importante en algunos sectores de la población española. Ustedes han hablado, bueno, no hemos hablado aquí porque ya venía yo oyendo la radio, se publicaba una encuesta sobre, ayer me parece, los universitarios y su intención de voto, y abrumadoramente salía el Partido Popular. Yo creo que no en los universitarios, sino en los jóvenes. Ahora, yo creo que todavía hay sectores de la sociedad española, ¿no?, y en eso tienen que ver mucho también sectores de la población española, personas mayores, ¿no?, personas mayores que tienen una percepción equivocada de lo que es el Partido Popular. Y ciertamente el PSOE, haga lo que haga, para algunos sectores de la población española, pues sigue siendo el más brillante del baile, ¿no? Nosotros ahí tenemos que mejorar una barbaridad. Y hago un resumen muy rápido, aunque ustedes luego me acusen de propaganda, ¿no? El que nosotros tengamos que aguantar que el Partido Socialista es un partido de progreso y nosotros somos un partido de retroceso, no es de recibo, y no podemos tener ningún tipo de complejo. O sea, un partido que cuando está gobernando consigue que se creen 1.800.000 empleos. Un partido que en su etapa consigue 10 acuerdos importantísimos con los sindicatos y con los empresarios. Un partido que en su etapa se sanea el sistema de seguridad social.
Un partido que en su etapa las pensiones suben por encima del IPC todos los años. Un partido que con el rigor presupuestario y el control del déficit público consigue el comportamiento de los precios y la evolución de los tipos de interés que ha permitido que tantas familias españolas inviertan para crear empleo o se planteen el adquirir una vivienda. Las políticas de solidaridad en los últimos 4 años... Espere, porque si no se nos acaba el tiempo. Le interrumpo si usted me lo permite. Sí, encantado. Añada lo de los stock options de Telefónica, porque si no, nos matan los que hablan con nosotros. Sí, pero es que yo ahora... Porque claro, eso también requiere una crítica en esto. Yo ahora voy a hablar de las stock options de Telefónica porque me parece importante hablar. Mire, hace 4 años en España, se le preguntaba a los españoles, ¿cuáles creen ustedes que son los problemas más importantes que tenemos en España? Y el primero siempre el paro. El segundo, como no podía ser menos, el terrorismo. El terrorismo, especialmente si se hacía ese análisis, ¿no?, en etapas en que los asesinos habían golpeado a la sociedad española, pues en ocasiones salía como primer problema, ¿no? Y el tercer o cuarto problema, hubo una etapa del anterior gobierno, la corrupción. Bueno, pues la corrupción ha desaparecido como problema para los españoles, que en este momento no la citan siquiera cuando se les preguntan sobre los problemas de la sociedad española. Ahí me dicen ustedes, ¿han metido la pata en estos 4 años? Seguro que sí. Seguro que sí, el político que crea que no mete la pata, desde luego, que se libren de él los españoles. Seguro que hemos cometido errores, seguro que hemos hecho cosas, pero quedan muchas cosas por hacer. Pero la mano no, ¿eh? La mano no. Entonces, ¿qué pasa realmente? Que el Partido Socialista, conocedor o consciente de que no puede hacer ninguna acusación de corrupción a este gobierno, pues dice, mire usted, hay una empresa que se ha privatizado y que se llama Telefónica, que hay que sacudirle y vincularla al gobierno. Pues yo quiero decirles a ustedes que si en 4 años de gobierno lo único que puede achacar el PSOE al PP es que en una empresa privada ha habido retribuciones muy altas de su directivo vinculadas al valor o a la evolución en bolsa de esa compañía, si eso es lo que nos pueden achacar, es que hemos pasado la etapa de la corrupción en la sociedad española. Y frente a ese asunto, ¿qué hemos hecho? Decir que no nos gusta. Segundo, plantear un nuevo tratamiento fiscal de las stock options y plantear que desde luego las stock options tengan que aprobarse en las Juntas Generales de Accionistas. Pero quien nos está haciendo la acusación son personas que cuando estaban en el gobierno había stock options en empresas públicas. En empresas públicas. Y yo también les quiero decir una cosa, si el papel de un partido político es analizar los comportamientos de las empresas privadas, por supuesto cuando son irregulares sí, y cuando son desde luego comportamientos ajenos a la buena práctica mercantil, hay instancias judiciales para plantearlo, pero nadie ha dicho que las stock options sean irregulares o no sean acordes con la ley. Ahora, el Partido Socialista ha consumido el 80% de su estrategia en esta legislatura en atacar a la compañía Telefónica. Yo todavía no acierto a entender dónde están los réditos electorales de atacar a la compañía Telefónica, dónde están los beneficios para el Partido Socialista. Señor Arenas. Hemos hablado de estas cosas ya, ¿eh? Sí. Por favor, si quieres dar lecciones de sevillismo delante de un taco de jamón y de vino fino. Es como siempre, ha habido un defecto de forma y ahora usted tendría que haberle corregido, por cierto, señor Arenas. Sí. Y en segundo lugar, fíjese, hablando de contrariedades, estamos hablando de las cosas de la política y tenemos sobre la mesa la reaparición de ETA. Lo decíamos al principio de los desayunos, y de esa cuestión hay que hablar porque también estamos a la espera de lo que ocurra con el pacto de gobierno en el País Vasco. Bien lo sabe usted. Tanto el Partido Nacionalista Vasco como Eusko Alkartasuna han dicho que si Euskal Herritarrok, léase Herri Batasuna, no se desmarca de manera explícita de la violencia, se rompe ese pacto, lo cual abre expectativas nuevas. Por ejemplo, que el Partido Nacionalista Vasco entre en conversaciones para gobernar con el Partido Popular y el Partido Socialista, que haya una moción de censura al gobierno, al Lehendakari Ibarretxe en el Parlamento Vasco, y ahí tenemos un nuevo frente abierto que hay que plantear ahora mismo. La posición del Partido Popular con respecto al pacto de gobierno, PNV, Eusko Alkartasuna, Euskal Herritarrok. ¿Bajo qué condiciones estarían ustedes dispuestos a aceptar una conversación con el Partido Nacionalista Vasco para gobernar el País Vasco, si es que se produce la aproximación del señor Ibarretxe? Vamos a ver, este es el asunto más importante sin duda que podemos comentar, ¿no? Desgraciadamente que se ha producido en los últimos días, pues se han confirmado unas posibilidades que veníamos comentando, la posibilidad de la reaparición de ETA. Y a mí me parece que cualquier diálogo con el Partido Nacionalista Vasco
sea en términos de instituciones vascas o en términos de instituciones nacionales, pasa por la ruptura con el mundo de HB y con el mundo de ETA. Siguen siendo lo mismo. No es de recibo bajo ningún concepto que se diga después del atentado que se suspende el gobierno prácticamente de coalición, la colaboración permanente con EH. ¿Cómo que se suspende? ¿Qué significa suspender? Cuando estamos hablando de muertes, de violencia y de asesinato, ¿caben las suspensiones? Yo pregunto, ¿caben las medias tintas? ¿Caben las medias tintas cuando hay un muerto y hay unos asesinos? No caben las medias tintas. No caben las medias tintas. Cuando estamos hablando de la vida de las personas, no caben las medias tintas. Luego usted me ha planteado qué condición se tiene que dar para un diálogo con el PNV o para responder de la gobernabilidad en el País Vasco. Pues la condición, desde luego, es que el Partido Nacionalista Vasco rompa definitivamente los lazos con aquellos que no condenan la violencia o que están amparando cualquier tipo de violencia, porque ya desde luego tiene mérito, lo digo entre comillas, que en una sociedad que comienza un nuevo siglo, un milenio nuevo, podamos estar hablando de los grados de intensidad de la violencia y de los precios que hay que pagar por la paz. Yo sigo pensando que demasiado precio hemos pagado ya los demócratas por la paz, y ahí están las familias españolas destrozadas por los asesinatos, por los atentados, ¿no? Que la paz no tiene ningún tipo de precio y que hay una cuestión primera, que no se puede estar con aquellos que tienen medias tintas con los violentos o los que amparan a los violentos. Luego esa es la cuestión básica, ¿de qué suspensión están hablando? No, nosotros ahora dejamos en suspenso nuestra relación. Oiga, ¿en suspenso de qué? Usted tiene que decir si está dispuesto a seguir colaborando con aquellos que amparan o que no condenan a los que están matando. Y esa es la auténtica realidad. Luego le oímos decir al señor Arzalluz, le oímos hacer planteamientos al señor Arzalluz, que yo creo que su gran molestia es la firmeza del Partido Popular y la firmeza del gobierno en materia de lucha antiterrorista y de defensa del modelo constitucional. Le molesta mucho nuestra firmeza, pero no vamos a ceder bajo ningún concepto al chantaje de los terroristas por muchas horas amargas que nos queden. Ya mi partido ha pasado infinidad de horas amargas en el País Vasco, ¿no? y en toda España, ¿no? Y tantas familias españolas y tantas familias de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, ¿no? De civiles que no tienen nada que ver con nada, como nada tiene que ver nadie. Nada tiene que ver nadie con los que patrocinan y amparan y portan la muerte, ¿no? Así que a mí me parece que la cuestión ahí está muy clara y que desde luego por muchas horas amargas que nos queden nos vamos a mantener extraordinariamente serenos y extraordinariamente firmes. Nos queda un minuto, exactamente un minuto, y me gustaría hacer una pregunta que podemos contestar ahí porque es un poco complejo y quizá... Una pregunta que no va a ser seguro de Izquierda Unida y el PSOE. No, pero hay quien les critica que hayan utilizado la Constitución, ¿no? y que se hayan apropiado la Constitución en plena pre-campaña electoral. Tenemos un minuto. El minuto es para decir que ojalá todos defendamos el modelo constitucional, porque la Constitución española fue un gran acierto colectivo hace 20 años, sigue siendo un gran acierto colectivo, nos ha dado una gran etapa de prosperidad en todos los sentidos y de garantía de nuestros derechos y libertades. El Partido Popular no quiere estar solo defendiendo la Constitución, sino que seamos cuantos más mejor los que defendamos el modelo constitucional. De intento de apropiación, nada de nada. ¿Tienes eslogan ya para la próxima campaña? Pues no tenemos eslogan, pero ya estamos en la calle con algo, estamos en la calle con una palabra que es muy significativa: hechos. Muy bien, don Javier Arena, muchas gracias por haber estado aquí en directo con nosotros. Julio César, muy adiós, buenos días. Mañana, adiós, don Javier. Pancho, muy buenos días esta mañana. Adiós, y mañana, adiós, cuando adiós, volvemos adiós. aquí otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.